El 28 de febrero de 2026 se produjo un ataque militar contra objetivos dentro de Irán, ejecutado por fuerzas de Estados Unidos y las fuerzas de defensa de Israel. La operación involucró cientos de objetivos y el uso de miles de libras de municiones. La magnitud del despliegue indica que no se trató de una acción limitada o simbólica, sino de una ofensiva de escala considerable. La información disponible señala que el ataque tuvo como objetivo múltiples instalaciones dentro del territorio iraní. La amplitud de los blancos seleccionados sugiere una planificación extensa y un nivel elevado de coordinación operacional. La dimensión del operativo ha generado preocupación sobre la posibilidad de que la campaña no se limite a un solo episodio, sino que pueda extenderse en el tiempo. El alcance del ataque introduce una nueva variable de riesgo dentro del sistema financiero global. Los mercados internacionales reaccionan de manera inmediata ante eventos que alteran el equilibrio geopolítico. En este caso, la intervención directa de Estados Unidos y de las fuerzas de defensa de Israel en territorio iraní modifica las expectativas sobre estabilidad regional. El contexto en el que se produce el ataque amplifica su impacto. Cuando una acción militar involucra a actores con influencia significativa en la economía mundial, los mercados financieros ajustan sus valoraciones en función del riesgo percibido. La posibilidad de una campaña prolongada incrementa el nivel de incertidumbre. La incertidumbre es un factor central en la reacción de los mercados. En situaciones donde no existe claridad sobre la duración, la intensidad o las consecuencias de un conflicto, los activos considerados sensibles al riesgo tienden a experimentar movimientos abruptos. La escala del ataque del 28 de febrero introduce precisamente ese escenario. A partir de este punto, la atención se desplaza hacia la respuesta de los mercados de materias primas, en particular hacia los metales preciosos, que históricamente reaccionan ante episodios de tensión geopolítica. Tras conocerse el ataque del 28 de febrero de 2026, la atención de los participantes del mercado se dirigió de inmediato hacia los metales preciosos, particularmente el oro y la plata. En contextos de incertidumbre geopolítica, estos activos suelen registrar reacciones significativas debido a su condición de instrumentos de resguardo frente al riesgo sistémico. El análisis presentado sostiene que los metales preciosos reaccionarán ante el aumento de la tensión internacional. La intervención militar introduce un nivel elevado de imprevisibilidad respecto a la estabilidad regional, la duración del conflicto y la posibilidad de una escalada. En ese entorno, el comportamiento del oro y la plata se convierte en un indicador clave de percepción de riesgo. La reacción inicial no implica necesariamente un movimiento lineal o sostenido al alza. Se anticipa un entorno de alta volatilidad, con precios que pueden experimentar subidas y retrocesos en lapsos cortos. La incertidumbre no solo impulsa compras defensivas, sino que también genera ajustes rápidos ante nueva información. La expectativa de volatilidad responde a la naturaleza cambiante del conflicto. La falta de claridad sobre la respuesta de Irán, el alcance potencial de nuevas operaciones militares y la duración del enfrentamiento impiden que el mercado establezca un punto de equilibrio estable en el corto plazo. Cada desarrollo puede modificar las expectativas de riesgo. En este contexto, el oro mantiene su papel como referencia principal en situaciones de tensión. La plata, aunque también considerada metal precioso, presenta una dinámica adicional debido a su uso industrial y militar. Ambos activos son observados como indicadores sensibles a la evolución del conflicto. El análisis enfatiza que la importancia de estos metales se intensifica en escenarios donde la estabilidad global se percibe amenazada. No se trata únicamente de movimientos especulativos, sino de una reacción estructural ante la incertidumbre. La combinación de intervención militar, potencial prolongación de la campaña y posibilidad de represalias configura un entorno en el que el oro y la plata adquieren protagonismo inmediato dentro de los mercados de materias primas. En paralelo a la reacción inicial de los mercados formales, comenzaron a circular referencias a un denominado mercado oscuro, que anticipaba un movimiento abrupto en el precio del oro. Según esta especulación no oficial, podría producirse una apertura con un alza del 5,95%, lo que implicaría un ajuste significativo en una sola sesión. Bajo ese escenario, también se proyectaba la posibilidad de que la plata superara los $100 por onza. Es importante subrayar que dicha referencia proviene de un mercado no oficial. No constituye una confirmación institucional ni un dato validado por plataformas reguladas. Sin embargo, su difusión refleja el nivel de tensión existente entre los participantes del mercado y la expectativa de movimientos bruscos ante la incertidumbre geopolítica. La mera posibilidad de una brecha alcista cercana al 6% ilustra el grado de sensibilidad actual. En condiciones normales, variaciones de esa magnitud en una apertura serían consideradas excepcionales. En un entorno de conflicto militar directo, esa volatilidad pasa a ser un escenario contemplado por parte del mercado.
La expectativa de que la plata pueda superar los $100 por onza se inscribe dentro de esa misma lógica de tensión. No se presenta como una proyección fundamentada en datos confirmados, sino como una hipótesis derivada del aumento repentino de la percepción de riesgo. La reacción simultánea en ambos metales refleja la interconexión de sus dinámicas ante eventos geopolíticos. Al mismo tiempo, se enfatiza que el mercado será volátil, con movimientos tanto ascendentes como descendentes. La incertidumbre genera compras defensivas, pero también puede provocar toma de ganancias o ajustes ante información contradictoria. La volatilidad no implica únicamente presión alcista sostenida, sino oscilaciones pronunciadas. La ausencia de claridad sobre la duración del conflicto y la posible respuesta de Irán impide establecer una trayectoria definida en el corto plazo. Cada comunicado oficial, cada desarrollo militar y cada señal diplomática puede alterar el equilibrio momentáneo. En este contexto, las referencias a movimientos extremos no deben interpretarse como conclusiones definitivas, sino como indicadores del nivel de nerviosismo que domina el mercado. La expectativa predominante es de inestabilidad y ajustes rápidos, hasta que exista mayor visibilidad sobre la evolución del conflicto. En escenarios de conflicto militar abierto, el oro y la plata adquieren una relevancia que trasciende su función habitual dentro de los mercados financieros. La intervención del 28 de febrero de 2026 introduce un nivel de incertidumbre que activa mecanismos defensivos entre inversores e instituciones. En este contexto, los metales preciosos son observados como activos estratégicos. El oro, en particular, mantiene una posición central cuando se intensifica la percepción de riesgo geopolítico. Su comportamiento suele reflejar la búsqueda de protección frente a escenarios donde la estabilidad regional y financiera se ve comprometida. La intervención militar y la posibilidad de una campaña prolongada incrementan ese componente de protección. La plata comparte parte de esta dinámica, aunque su perfil es más complejo. Además de su condición de metal precioso, posee aplicaciones industriales y militares que pueden influir en su demanda en momentos de conflicto. Esta doble naturaleza puede amplificar sus movimientos en situaciones de tensión. El análisis presentado subraya que, en tiempos de incertidumbre, la relevancia de estos metales aumenta de manera inmediata. No se trata únicamente de reacciones emocionales del mercado, sino de ajustes estructurales ante la posibilidad de alteraciones prolongadas en el entorno internacional. La expectativa de volatilidad confirma que el mercado está incorporando múltiples escenarios. La duración del conflicto, la magnitud de eventuales represalias y la respuesta de actores internacionales pueden modificar rápidamente la percepción de riesgo. En ese entorno, el oro y la plata funcionan como indicadores directos del nivel de preocupación global. Además, la importancia estratégica de estos metales se refuerza cuando el conflicto involucra a actores con peso significativo en la economía mundial. La participación de Estados Unidos y de las fuerzas de defensa de Israel amplifica el impacto sistémico del evento. El resultado es un mercado donde los metales preciosos ocupan el centro del análisis. Su comportamiento no se interpreta de manera aislada, sino como parte de una evaluación más amplia sobre estabilidad, duración del conflicto y posibles consecuencias económicas. Más allá de su función como activos de resguardo, la plata adquiere una dimensión adicional en el contexto de un conflicto militar debido a su utilización en aplicaciones militares específicas. El análisis señala que los misiles de crucero Tomahawk contienen una cantidad estimada de entre 5 y 15 onzas de plata por unidad. Este dato introduce una variable concreta dentro de la dinámica de oferta y demanda. La inclusión de plata en este tipo de armamento implica que un aumento en la utilización de municiones puede traducirse en mayor consumo físico del metal. Si la campaña militar se prolonga y requiere reposición de inventarios, la demanda vinculada a equipamiento y sistemas asociados podría incrementarse. La relevancia de esta información radica en que la demanda de plata no estaría limitada a movimientos financieros o compras especulativas. Existiría un componente de consumo directo vinculado a la producción y reemplazo de material militar. En escenarios de intensificación del conflicto, este factor podría añadir presión adicional sobre el mercado. El análisis no cuantifica el impacto total potencial, pero subraya la relación entre uso militar y demanda de metal. La existencia de aplicaciones estratégicas convierte a la plata en un insumo relevante dentro del aparato de defensa. Esto la diferencia parcialmente del oro, cuya función en este contexto se concentra principalmente en el ámbito financiero. Además, la necesidad de reemplazar equipos utilizados en operaciones amplifica la relevancia de la demanda industrial. Si el conflicto evoluciona hacia una campaña prolongada, la reposición de inventarios podría sostener requerimientos adicionales de plata. Este componente introduce una interacción entre factores financieros y factores físicos. La percepción de riesgo impulsa compras defensivas, mientras que la actividad militar podría generar demanda tangible.
Ambos elementos pueden converger en un mismo periodo, aumentando la sensibilidad del precio. No obstante, el mercado sigue condicionado por la incertidumbre sobre la duración y la magnitud del conflicto. El efecto exacto dependerá de la intensidad de las operaciones y del volumen de reposición requerido. En consecuencia, la utilización de plata en sistemas militares añade una capa estructural a su dinámica de precios. En un entorno de guerra, su comportamiento no responde únicamente a expectativas financieras, sino también a variables asociadas a producción y equipamiento. Uno de los elementos más determinantes en la evolución de los mercados tras el ataque del 28 de febrero de 2026 es la incertidumbre en torno a una posible represalia por parte de Irán. La magnitud del operativo, que involucró cientos de objetivos y miles de libras de municiones, introduce la posibilidad de una respuesta cuyo alcance aún no puede definirse con precisión. La falta de claridad sobre la forma, el momento y la intensidad de una eventual reacción iraní impide que los mercados establezcan un punto de estabilidad. Cada escenario potencial, desde una respuesta limitada hasta una escalada regional, implica niveles distintos de riesgo. Mientras esa variable permanezca abierta, la volatilidad tiende a persistir. La incertidumbre no se limita al ámbito militar, también se extiende a las consecuencias económicas globales. Un conflicto prolongado puede alterar expectativas sobre estabilidad financiera, comercio internacional y confianza general en los mercados. En ese contexto, los activos sensibles al riesgo pueden experimentar ajustes frecuentes. El análisis enfatiza que la situación evoluciona con rapidez. En escenarios de este tipo, la información se actualiza constantemente y cada desarrollo puede modificar la percepción de riesgo en cuestión de horas. Esta dinámica impide consolidar una tendencia definida en el corto plazo. Para los mercados de oro y plata, la incertidumbre actúa como catalizador de movimientos abruptos. Sin embargo, la dirección y magnitud de esos movimientos dependerán de la evolución concreta de los acontecimientos. La posibilidad de estabilización existe, pero también la de una intensificación del conflicto. La estabilización del mercado requeriría mayor visibilidad sobre la duración de la campaña y la respuesta iraní. Mientras esos elementos permanezcan indefinidos, el entorno seguirá caracterizado por oscilaciones significativas. El efecto a largo plazo sobre la estabilidad global y los precios de las materias primas aún no puede determinarse con precisión. La interacción entre factores militares, políticos y financieros definirá la trayectoria futura. En este contexto, el oro y la plata continúan siendo indicadores sensibles de la percepción de riesgo sistémico. Su comportamiento reflejará, en tiempo real, la evolución de un conflicto cuya dimensión final permanece incierta. La evolución futura de los precios del oro y la plata dependerá directamente del desarrollo del conflicto y del grado de estabilidad que pueda alcanzarse en las próximas semanas. En el corto plazo, el escenario dominante es de volatilidad elevada. La combinación de intervención militar directa, incertidumbre sobre represalias y posibilidad de una campaña prolongada crea un entorno donde los movimientos abruptos son probables. Si la tensión se intensifica o se amplía el alcance de las operaciones, la percepción de riesgo podría reforzar la demanda de metales preciosos, como instrumentos de protección. En ese caso, el oro y la plata podrían registrar presiones adicionales al alza, acompañadas de oscilaciones significativas ante cada nuevo desarrollo. Por el contrario, si se produce una estabilización rápida o señales claras de contención del conflicto, parte de la presión defensiva podría moderarse. No obstante, incluso en ese escenario, el ajuste no necesariamente sería lineal, dado que los mercados suelen reaccionar de manera sensible ante cualquier indicio de reactivación de tensiones. La referencia a un posible movimiento del 5,95% en el oro y a la posibilidad de que la plata supere los $100 por onza ilustra el nivel de sensibilidad actual. Aunque estas cifras provienen de un mercado no oficial, reflejan la expectativa de variaciones amplias en periodos cortos. La interacción entre factores financieros y físicos también influirá en la trayectoria. En el caso de la plata, la posible demanda asociada a aplicaciones militares introduce un componente adicional que podría sostener presión estructural si la campaña se prolonga. En términos generales, el comportamiento de los metales preciosos continuará estrechamente vinculado a la evolución del conflicto. Mientras persista la incertidumbre sobre represalias y duración de las operaciones, el entorno seguirá caracterizado por inestabilidad. El ataque del 28 de febrero de 2026 ha introducido una variable de riesgo significativa en el sistema financiero global. La reacción del oro y la plata no debe interpretarse como un fenómeno aislado, sino como parte de un ajuste más amplio ante un escenario geopolítico en desarrollo.